Muy bien. Buenos días, entonces, jóvenes, a los que se conectaron por último, los que no había podido saludar. Buenos días, profe. Buenos días, Cecilia. Vamos a iniciar con la clase de esta semana. Ya vamos a... ¿verdad? Entonces, ya dejamos atrás la unidad 4, los que llevan su secuencia en su libro, ¿verdad? Y esta semana pues entraríamos a la unidad 5, en la página 119. ¿Sí? Esta unidad es bien pequeñita, ¿verdad? En 2 clases vamos a terminar con esta unidad, ¿verdad? Y básicamente estaríamos terminando también con el bloque, ¿verdad? Entonces, ahorita ya dejamos atrás las medidas de tendencia central, la media, mediana, moda, ya para datos agrupados, ¿verdad? Ya la dejamos atrás. De igual manera, la varianza, desviación media, coeficiente de oblicuidad, coeficiente de desviación, también lo dejamos atrás, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar a un nuevo concepto que es el coeficiente de correlación, que sería la unidad número 5, ¿verdad? Como les decía en la página 119. Bueno, vamos a iniciar entonces. El día de hoy solo vamos a ver el concepto, de qué se trata. Y la siguiente semana vamos a ver cómo calcularlo, ¿verdad? Entonces ya directamente cómo calcular este coeficiente de correlación. Iniciamos entonces. Primero debemos de realizarnos o sentarnos históricamente, ¿verdad? Entonces el personaje que no creó, ¿verdad? Sino que propuso el coeficiente de correlación fue un médico, ¿verdad? Recuerden que la estadística no se aplica solo a personas que manejen números, ¿verdad? Sino que la estadística se aplica a la medicina, a la química, a la biología, etcétera. Entonces, el que propuso el coeficiente de correlación fue un médico inglés, ¿verdad? Es decir, de Inglaterra, que se llamaba Sir Francis Galton, ¿verdad? Por si viniera en el examen, ¿quién propuso o quién creó la teoría de correlación? El médico inglés Sir Francis Galton. Acá tenemos una fotografía de él. Sí, obviamente no estamos hablando de 1900, nada por el estilo, sino años más atrás. Bueno, entonces veamos qué es o las características del coeficiente de correlación. Por favor, entra por acá. Flor, leamos el número 1. Es la técnica estadística que sirve para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. Muy bien, gracias. Bueno, entonces veamos para iniciar. Dice acá algo muy importante que es una técnica, ¿sí? Una técnica estadística. Así como cuando realizamos la técnica de la entrevista, de la encuesta para obtener datos estadísticos, para poderlos analizar, también existen estas técnicas. Así como también existe la media, mediana, etcétera. El coeficiente de correlación también es una técnica, ¿verdad? Para medir el grado de relación de dos variables. ¿Sí? Es decir, qué tanto están relacionadas esas dos variables. Pero recordemos que existen dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. A ver, estará por acá. Cecilia, ¿cuál es la diferencia entre una variable cualitativa y una cuantitativa? Usted que expuso estadística. Que las cualitativas son de cualidades y las cuantitativas es que se pueden contar números. Exacto, las cuantitativas se pueden medir por medio de un número, ¿verdad? Es decir, son numéricas. Entonces, para poder aplicar el coeficiente de correlación,
las dos variables a estudiar tienen que ser numéricas, ¿verdad? Acá. Veamos el número 2, por favor, Wendy. Cecilia. Donde dice línea o curvilínea. No, la número 2 acá en la pantalla. La correlación entre dos variables es el grado de asociación entre ellas. Bien, gracias. Bueno, entonces el resultado de este coeficiente va a ser el grado de asociación. Es decir, qué tan asociadas están esas dos variables. ¿Verdad? Y en la última parte, por favor, Sofía. Puede tener valores que oscilan entre -1 y +1. Bien, gracias. Bueno, entonces, el coeficiente, el resultado no puede exceder entre -1 y 1. Es decir, que si nosotros queremos ver si realmente lo calculamos correctamente o si realmente es un coeficiente de correlación, tiene que estar entre -1 y 1. ¿No? 1 positivo. Vemos que obviamente entre estos números hay infinitos números, ¿verdad? Por ejemplo, acá está el menos 0.5 y acá está el más 0.5. ¿Sí? Aquí está el 0.25, 0.75, 0.16, etcétera. Entonces, pero el coeficiente de correlación no puede ser mayor a +1, ni tampoco menor a -1, ¿verdad? Entonces, ellos serían relación. ¿No? ¿Alguna duda entonces con la definición? Profe, entonces en conclusión, ¿qué trata de medir si tienen relación dos variables? Ajá, ¿qué tan asociadas están? ¿Verdad? ¿Qué variables podrían ser? Como son cualitativas, por ejemplo, cuando ya veamos cómo calcularlas, a una se le va a llamar X y a la otra Y. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, la primera podría ser la edad. ¿Sí? Entonces, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Sí? Y la otra podría ser el número de hijos. ¿Sí? Bueno, el que tenía 20 años tiene 2 hijos. El que tiene 30 tiene 3. Y el que tiene 40 tiene 2 también. Entonces lo que trata de medir es la relación que existe entre eso. Ver si realmente se reproduce un patrón, ¿verdad? Llegar a una conclusión. Entre más se acerque al 0, quiere decir que más asociadas están las dos variables, ¿verdad? Entonces eso es lo que trata de medir en sí el coeficiente de correlación, la asociación entre dos variables. Media vez sean cuantitativas, ¿verdad? Se puedan medir. Puede ser también edad y estatura, por ejemplo, o edad y peso, ¿sí? Ver la relación entre ellos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Pues tenemos acá, esto es muy importante también. Dice cuando nos referimos a R, significa coeficiente de correlación, ¿verdad? Es negativo, significa que una variable tiende a decrecer cuando la otra aumenta. ¿Sí? No sé si alguien se recuerde de la proporción. Recuerden que existe proporción inversa y proporción directa. La inversa es que cuando una crece, la otra disminuye, ¿verdad? Y la directa, que es cuando la R es positiva, significa que una variable incrementa al hacerse mayor la otra. Es decir, que si una crece, la otra también. ¿Sí? Por ejemplo,
Un coeficiente de correlación positivo podría ser la estatura y edad. ¿Por qué? Porque entre más edad tenemos, se supone que más crecemos, ¿verdad? Aunque algunos ya no crecemos tanto como yo, ¿no? Me quedé estancado, ¿sí? Igual el peso también sería, ¿verdad? ¿Sí? Y va a ser negativo cuando una crece y la otra disminuye, ¿verdad? Entonces eso es el coeficiente cuando nos da positivo y cuando nos da negativo. ¿Dudas entonces? ¿No? Veamos entonces cómo se clasifican las correlaciones. Entonces la primera clasificación que tenemos es lineal y curvilínea, ¿sí? Es decir que eso lo vamos a analizar en base a las gráficas, ¿verdad? Entonces los coeficientes de correlación se pueden graficar de igual manera. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables. Y de hecho, como uno se llama X y el otro se llama Y, tenemos que para poder graficar, a este le llamamos eje X y a este eje Y. Y como son numéricas, pues se pueden graficar muy fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es lineal? Cuando al graficar la relación que existe entre esas dos variables nos quede una línea recta, ¿verdad? Una línea recta similando una línea recta, ¿verdad? No nos va a quedar exactamente. Sí, esta le vamos a llamar nube de puntos, ¿sí? Dice que se condense en torno a una línea recta o una línea curva. Pues a estos puntos se le llaman nube de puntos, ¿sí? Si al condensarse, es decir, si al ordenarse, ellos forman o atraviesan una línea recta, así como vemos acá, ¿sí? No es, como les digo, que nos quede exactamente una línea recta, sino que esa nube de puntos se aproxime a una línea, ¿no? En cambio acá ven, si yo trazo una línea recta, estos puntos ya quedan muy lejos, ¿verdad? En cambio, si yo trazo una línea curva, los puntos se aproximan más a eso, ¿verdad? Ahora, cuando ni forman rectas ni curvas, pues quiere decir que no existe una relación, ¿sí? O no existe una correlación, ¿verdad? Cuando al ordenarlos o al graficarlos no exista ninguna relación entre ellos, entonces quiere decir que no hay. O también se le puede llamar nula, pero vamos a ver esto, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda entonces? La primera clasificación puede ser lineal o curvilínea. Eso cuando se realiza su gráfica, ¿verdad? Bueno, ahora vemos una clasificación más directa. Y la primera se llama positiva o directa. ¿Cuándo es positiva o directa? Ya habíamos visto que cuando al aumentar una variable, aumenta la otra y viceversa, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa característica que una aumenta y la otra también, obligatoriamente al graficar siempre se va a obtener, o la organización de los puntos se va a hacer muy similar a una línea recta en dirección hacia el eje positivo. Recuerden que acá positivo y negativo, ¿verdad? Entonces siempre va a ir hacia arriba, por decirlo así. Cuando el coeficiente de correlación sea positivo, se le va a llamar directa. Y su forma siempre va a ser esa. ¿Alguna duda? ¿Pueden preguntar? ¿No? Es fácil, ¿verdad? Como les digo, hoy solo estamos viendo los conceptos. Próxima semana veremos cómo se calcula, ¿no? Bueno. Y obviamente tenemos la parte negativa, ¿sí?
o inversa. También se le puede llamar inversa, ¿verdad? ¿Cuándo es inversa o negativa? Pues ya habíamos practicado eso. Cuando al crecer una variable, la otra decrece y viceversa. Es decir, mientras una crece, la otra decrece, ¿verdad? Bueno, y cuando eso pasa, siempre nos va a quedar una recta, ¿verdad? Pero nos va a quedar hacia la otra dirección. ¿Se dan cuenta? La positiva quedaba hacia allá y ahora la inversa o negativa queda hacia el otro lado, ¿verdad? Muy bien. Y obviamente existe el último caso, que es el caso que la correlación sea nula, ¿sí? ¿Cuándo es nula? Cuando no existe ninguna relación y la nube de puntos está distribuida al azar. Entonces aquí, aunque trate de identificar algún tipo de gráfica, no se puede, ¿verdad? Ni lineal, ni curvilínea, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces en ese caso se dice que la correlación es nula, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas entonces? ¿No? Bueno, entonces vamos a trabajar un ejercicio, por favor. El ejercicio va a constar de lo siguiente. Ahorita vamos a construir una pequeña tablita y vamos a graficar, ¿sí? ¿Y qué vamos a graficar? Esta tablita para identificar si existe o no existe una correlación. ¿Entre quiénes? Les voy a preguntar entonces su edad y su estatura. Espero se la sepan, ¿verdad? Si no, pues se la inventan o un aproximado, ¿sí? Bueno, a ver, empecemos. ¿Quién aparece aquí primero? Wendy, ¿cuántos años tiene usted? 18. ¿Y cuánto mide? No sé, profe. Un aproximado ahí. ¿Cuánto cree usted? Unos 60, No unos... sé. Soy bajita. Vamos a poner unos 50. ¿Sofía? Tengo 17 y mido como unos 56. A ver, Flor. Tengo 18 y mido 1,68. Bien. Pero ella sí se sabe su estatura, como los demás. Sí. ¿Manda? Tengo 18. ¿Y estatura? 1,60. Gracias. A ver, Fernanda. 18 años. Estatura 1,67. Bien. A ver, Daniela. Tengo 17 y mido unos 56 de plano, tal vez. Bien. A ver, Cecilia. 18 años y mido 1,59. Bien. Bueno, entonces vamos a graficar. Es decir, recuerden que X va aquí, ¿verdad? Entonces aquí van a ir las edades y aquí van a ir las estaturas. ¿Sí? Bueno. Y aquí abajo ustedes van a escribir qué tipo de correlación creen ustedes que existe. Si les quedó una positiva, una negativa, una curvilínea o posiblemente les quedó una nula.
¿verdad? Al graficar, posiblemente que también sea no, ¿verdad? Utilizan regla, por favor, no hay todo torcidito, ¿verdad? Aunque sea lapicero, usen, hay personas que están en su casa, ahí tienen de todo. También en el colegio sí podían decir, olvidé la regla o algo así. Bueno, trabajando pues unos 5 minutos para eso, hace mucho.
¿Cómo vamos? ¿Quién ya terminó? Vamos a dar un par de minutos más. Yo ya terminé, profe. Muy bien, ahorita vamos a... Yo también, pero no creo que quedará bien. Muy bien, yo creo que ya todos terminaron, ¿verdad? Confirmemos, a ver, Gabriela, ¿ya terminó? Ya no. Wendy, Cecilia. Ya, profe. Bueno, entonces, por favor, los que están en la clase, me agregan este pequeño ejercicio a su tarea. O sea, es parte de la tarea, ¿verdad? Entonces, la actividad en plataforma vale 10 puntos. Entonces, este ejercicio es parte de esos 10 puntos, ¿verdad? No se les vaya a olvidarla agregar ahí cuando envíen su tarea. Obviamente, solo los que estuvieron en la clase, ¿verdad? Bueno, entonces recuerden que la tarea vence hasta el siguiente lunes. Bueno, entonces ya que vimos las gráficas, vamos a continuar para ir terminando. Vamos a ver los métodos para calcular, ¿verdad? Anteriormente vimos su clasificación, pero en base a gráficas. Entonces, para poderlo calcular, vamos a utilizar algo que se llama coeficiente de correlación de rasgos de Spearman. ¿Sí? Spearman pues fue alguien que propuso el poderlo calcular. Y también se puede utilizar, o también vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Ambos propusieron fórmulas diferentes, pero sin embargo, vamos a ver que hay una más sencilla que la otra. Y en eso nos vamos a basar. Bueno, entonces, en el libro, o la que nosotros vamos a ver, es el de Spearman, o que también se llama, o también le podemos llamar Rho de Spearman. ¿Sí? Su fórmula es esta que está acá.
se ve exageradamente grande, ¿verdad? Pero vamos a ver que al final no va a ser así, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente número de datos, un par de sumatorias, ¿sí? Un par de multiplicaciones, elevar al cuadrado. Es muy parecido como cuando calculamos las medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿verdad? Ir multiplicando, sumando, etc. ¿verdad? Entonces, como les decía, se ha considerado que el coeficiente de Spearman es uno de los más sencillos para poderlo calcular, ¿sí? O resolver, ¿verdad? Entonces esta fórmula la pueden encontrar en su libro. Esta la saqué, de hecho, de una foto de su libro, ¿verdad? Ahí está. Porque la otra semana ya la vamos a utilizar, porque ya vamos a calcular el coeficiente de correlación. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene dudas para ir concluyendo. Entonces el método de Spearman es el método que vamos a utilizar. ¿Verdad? Bueno, dudas, jóvenes, pregunten. No se les vaya a olvidar enviar su foto del ejercicio. Bueno, por favor. Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes. Se me cuidan mucho. Pasen feliz día. Perito, nos vemos en la tarde. Y hacen sus tareas, por favor. Piensen hasta el otro lunes, pero no se confíen. Nos vemos entonces. Cuídense mucho, pasen feliz día. Nos vemos. Feliz día, profe. Gracias, profe. Gracias. Feliz día. Gracias.